Perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Pues tengo mucha información, voy a ir un poquito rápido para que después hagan todas las preguntas pertinentes y obviamente todas las dudas que vayan saliendo porque pues es mucha información. Y pues les voy a presentar Plura en primera instancia y es un nuevo modelo que desarrollamos. Nosotros empezamos a operar en octubre del 2020, apenas más o menos nos abrieron y nos ha ido muy bien. Y es un modelo que estamos expandiendo y creemos que tiene grandes oportunidades. Entonces les queremos explicar un poquito de qué se trata. Es co-living, pero por co-living se entiende muchas cosas. Entonces la idea es irles mostrando. Básicamente, y la idea es indudablemente como empezar a que ustedes entiendan cómo pueden encajar ambos modelos. Obviamente ustedes como inversionistas de mutuo, algunos como usuarios, pero vemos un gran potencial en este proyecto para explotarlo de una forma divergente, un poquito diferente a la común. Básicamente, pues Mutuo tiene una gran ventaja y es que pues, está construido con unos tamaños ideales y además en una ubicación privilegiada que puede ser muy importante en el término de no solo el diseño, sino obviamente la conceptualización de lo que está pasando en el mundo en términos de cómo vivimos. ¿Qué es nuestra teoría y qué es lo que estamos desarrollando? Que cambió la forma de vivir. Las personas necesitan temas diferentes, sobre todo mucho más centrados en flexibilidad, pero un estilo de vida en que las personas quieren vivir al máximo y necesitan estar en los lugares que más les convenga. Obviamente esto parece lógico, pero pues mucha de la oferta no lo cumple. ¿Qué es Plura? Básicamente somos un emprendimiento que une algo muy importante y es dónde vivimos, dónde trabajamos y dónde disfrutamos en un mismo lugar, mejorándole la experiencia entre privacidad, exclusividad y comunidad a las personas para que tengan unos altos beneficios de vivir en estos espacios. Y la idea es que no solo son las edificaciones, sino lo que pasa en el día a día de las edificaciones. Y es no solo generar experiencias únicas, sino que la interacción entre las personas genere valores agregados y ya les voy a ir explicando un poco más sobre el tema. Pero quiero hablarles un poquito del mercado. Y es que nuestra tendencia y nuestra creencia actual es que cada vez más personas van a vivir en arriendo. ¿Por qué? No solo porque cada vez es más difícil comprar vivienda, sino porque la mayoría de los demográficos han cambiado. Ya cada vez las familias son más pequeñas, las personas se casan muchísimo más tarde, pero el 80% de las personas quieren flexibilidad y un porcentaje muy alto, menor de 39 años, vive en arriendo. Y es una realidad en Colombia, pero esto se suma a algo muy importante que ya estamos viviendo y ahorita les voy a contar un poquito más, y es el tema de los nómadas digitales y los trabajadores remotos. Colombia es top 5 en destinos para los nómadas digitales. El 79% de los nómadas digitales quieren llegar a un lugar donde haya comunidad que les permita estar mucho más cómodos en esa asimilación y estando en el lugar. Además de ello, se calcula que en el 2035 va a haber 1 billón de nómadas digitales. Son personas que van viajando, pero van trabajando. No son personas que se quedan en un hostal, que están de turismo, que están de fiesta o que simplemente viajan por pedazos, estancias cortas. Casi el 70% viajan casi en promedio 4 meses. De 1 a 6 meses es la mayoría. Y esto ha generado unas grandes ventajas. Solo para contarles un ejemplo, en el Plura actual, que es de 100 apartamentos, tenemos 25% de nómadas digitales, de extranjeros, 25% de nómadas digitales o trabajadores remotos que son colombianos y tan solo tenemos 50% de personas que son bogotanos. Entonces, ¿cuál es lo que está pasando? Lo que creemos es que hay un mercado tanto interno como global que se está teniendo una sincronía que genera algo muy importante y es que se asemeja a las nuevas tendencias de lo que está pasando en el mundo. Básicamente, las personas quieren algo con tecnología, menos gastos, más ahorro, que todo sea integral, que en un mismo lugar puedan vivir, trabajar y disfrutar, como les había dicho, que tengan ubicaciones estratégicas. Eso cada vez es más importante por las ciudades de 15 minutos, pero sobre todo es por el tema de conveniencia. Hay cada vez más necesidades de mayores experiencias, menos posesiones y lo que hemos encontrado es que hay muy poca infraestructura que puede servir esto. ¿Por qué? Porque en este caso es muy importante el conjunto de las unidades y sobre todo lo que pasa en el día a día en ella. Y esto varía muchísimo porque no es alquilar un apartamento que a mí me guste bien ubicado, es estar en un lugar que me permita todo lo que les estoy diciendo,
pero yo vivo, obviamente, en un mecanismo tradicional, pero bajo un parámetro totalmente diferente y es lo que voy a intentarles explicar a continuación. ¿Por qué las personas vienen en co-living y por qué se está desarrollando este modelo? Primero por comunidad, porque yo tengo unas ventajas competitivas a nivel personal muy grandes cuando vivo en un co-living. ¿Por qué? Porque hago amigos, porque trabajo con ellos y adicionalmente puedo tener grandes beneficios en términos de las interacciones, desde pedir una tacita de azúcar como pasaba en los barrios antiguos, hasta tener temas específicos como sus relaciones, sus amigos, su día a día se complementa 100%. Pasa algo muy interesante en el co-living, y esto es algo que lo vivimos día a día y es un poco diferente a la forma tradicional como medimos los temas inmobiliarios, y es mejorar el flujo de caja. Cuando yo estoy viviendo, yo no estoy pensando tanto en los metros cuadrados, no estoy viviendo tanto, pensando tanto en lo que yo estoy alquilando simplemente. No es como en una oficina que yo pienso tantos metros cuadrados o en una bodega. Cuando yo estoy viviendo, yo pienso es el flujo de caja. ¿Cuánto me vale vivir con todas mis características? Entonces en el co-living, ¿qué es lo que pasa? Pago mucho por metro cuadrado de pronto, pero adquiero muchísimos valores agregados. Mi flujo de caja baja. Y eso es más importante para las nuevas generaciones y sobre todo para las personas que estamos pensando es en cómo optimizamos nuestro presupuesto. Y algo que es vital, y como les mencionaba que había mucho con los nómadas digitales, pero también con las nuevas generaciones, se quiere flexibilidad, contratos fáciles, que sean variables, que no necesariamente tengan que ser a 12 meses, que no necesiten codeudores, que no necesiten tantas complicaciones. Y obviamente estos son los principales desde el usuario, tenemos muchos más que les voy a ir comentando, pero sobre todo esos tres son como los drivers más grandes que hemos encontrado para yo decidir vivir en un co-living. Pero en este caso, y más importante, lo que queremos contarles es que de pronto tiene una gran oportunidad con Mutuo y es pensar una alternativa de cómo sacar usufructo de sus activos. ¿Qué es lo que hemos logrado? Mayores ocupaciones, y ahorita les voy a mostrar resultados. Los co-livings tienen ocupaciones muchísimo más altas, pero no por temporadas. Son, y ya lo voy a decir más adelante, son acíclicos. Nosotros tenemos la misma ocupación en diciembre o en enero, pero también a mitad de año. Y hay un menor riesgo de no pago. ¿Por qué? Porque se arma todo un proceso que permite tener carteras muchísimo más bajas de las tradicionales. Solo para darles un ejemplo, nosotros tenemos cartera inferior al 0.5 de los arriendos en el activo que ya estamos operando. Hay una mayor rentabilidad porque al prestar mayores servicios, yo puedo cobrar muchísimo más por metro cuadrado y permite tener una rentabilidad más alta, pero obviamente con menos saltos. Y esto es muy importante. Por ejemplo, uno puede tener una oficina, pero de pronto se las ocuparon un año. Nosotros hemos tenido ocupaciones, y ya lo voy a tocar, por encima del 97% en lo que va de corrido de este año. Y el costo de adquisición de los usuarios, que es algo que tendemos a olvidar en los temas inmobiliarios, es muchísimo más bajo. ¿Por qué es muchísimo más bajo? Porque lo hacemos directamente nosotros. Para ponerles un ejemplo, nosotros no usamos Airbnb, no usamos Booking, no usamos tanto personas de finca raíz, no porque no nos sirvan, sino porque nosotros tenemos que curar quién llega a los inmuebles. Entonces, casi que el 99% de nuestros arrendamientos son directos y eso significa ahorrarse casi un 8% de costos o hasta un 15 o un 20%, dependiendo si se usan de plataformas. Estas variables que les estaba mencionando rápido, estas 5, empiezan a generar unos resultados muy significativos. Pero les voy a contar es cómo operamos para después pasar a lo que hemos logrado. Nosotros hacemos 5 servicios fundamentales. El primero es gestión de comunidad y es hacer que haya mayor interacción en las personas, que haya mayores beneficios de ocupar esos inmuebles. ¿Parecen cosas sencillas? Lo son, pero lo gran importante es que pasan de forma sistémica en los edificios que estamos operando. ¿Qué pasa? Adicionalmente generamos todo un aspecto legal. Más que los contratos, es que desarrollamos un proceso para blindar a los inversionistas y la operación para que las personas paguen el arriendo, cumplan las reglas y podamos tomar decisiones y soluciones muy rápidas en caso de que estos dos no funcionen. No solo reduciendo la cartera, sino también controlando que, por ejemplo, inquilinos o personas que vienen en el inmueble no se comporten de formas erróneas, sino poderlos controlar y poder tomar las medidas del caso sin afectar no solo los inmuebles, los vecinos, sino también los inversionistas. Adicionalmente, todo es basado en tecnología. No solo
desde el marketing, que es digital, etcétera, sino adicionalmente toda la interacción se puede centralizar con los usuarios, pero también con los inversionistas. Los contratos son digitales, los pagos son digitales, pero el control de las rentas, los contratos, quiénes están inscritos, cuándo salen, qué ocupación tenemos, qué perfil de usuario, todo está en línea. Y eso está para contacto de la comunidad, la información que es importante, pero sobre todo para los inversionistas y pueden saber al instante cómo están los activos y cómo se están operando. Y adicionalmente, hacemos todo el mercado y ventas. ¿Esto qué quiere decir? No solo que hacemos el tema de adquisición y traemos los inquilinos, sino que adicionalmente los podemos curar y podemos tomar decisiones específicas de qué perfil queremos vivir, que tengamos en cada edificio, qué hobbies tiene, qué vive con alguna persona, de qué sexo es, etcétera. Y eso se controla de forma digital y es muy eficiente porque permite que sea muy liviano los costos de adquisición, pero sobre todo adicionalmente que sí traiga beneficios para la comunidad y obviamente los inversionistas. Y por último, adicionalmente, en los proyectos que estamos, en el que estamos manejando y en todos los que estamos desarrollando en este momento, que después les puedo contar, lo que estamos buscando es que adicionalmente, cuando hay mayoría de los apartamentos que podemos operar, adicionalmente hacemos la administración del edificio y de los inmuebles. Y eso tiene beneficios muy grandes en términos financieros, de control y adicionalmente tributarios. Pero ¿qué hemos logrado? Solo como para darles un ejemplo de qué hemos logrado en el primer Plura que, como les conté, lanzamos en octubre del 2020. Tenemos una ocupación superior al 97% en lo que va corrido de este año. Adicionalmente, traer un cliente nos vale solo 200.000 pesos. No es un canon de arrendamiento, no es el 15% que puede cobrar Airbnb. Es una cifra muy inferior, casi que es el 0.8 o el 1% de los retornos que me va a dar ese inquilino. Adicionalmente, como les contaba, el 99% de la colocación es directa, o sea, nosotros mismos alquilamos los inmuebles y hacemos toda la administración. El valor promedio, y este es un inmueble que, por ejemplo, el que ya estamos operando, está abajo de la Caracas en la 74,20, está cerquita a Mutuo, pero esas cuadras son abismales. Nosotros estamos al lado de unos talleres y nosotros estamos logrando alquilar a 100.000 pesos el metro cuadrado. ¿Eso por qué? Como les decía, como tienen tantos valores agregados, pues tienen unos beneficios muy grandes de vivir en nuestro edificio y puede que paguen mucho por metro cuadrado, pero al recibir tantos beneficios se les justifica. Adicionalmente, no hacemos corta estancia y eso es muy importante porque reducimos los costos de operación y de mantenimiento. Nuestra estancia en promedio es de 11 a 12 meses. Sí tenemos contratos desde 3, nunca corta estancia, pero en promedio nosotros tenemos una estancia prolongada y esto significa que podemos hacer incrementos de nuestra tarifa. Este año hemos subido el 15% nuestra tarifa por metro cuadrado. Eso asegura que la rentabilidad del inmueble esté optimizada al 100%. ¿Por qué? Porque se va rotando, pero la vamos manejando para mejorarla a medida que avanza nuestra ocupación. Adicionalmente, manejamos ingresos complementarios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando administramos esos inmuebles, todos los servicios adicionales que se pueden generar, como lo es lavandería, aseo, alquiler de lugares, en algunos casos alimentación, generan ingresos adicionales a los inversionistas, adicionales a su renta de su apartamento, y en lo que ya hemos logrado es que entre el 7.5 y el 10% de los ingresos adicionales se generan por estos temas complementarios que se administran dentro del mismo sistema de los edificios. Adicionalmente, tenemos operaciones muy livianas que permiten que los costos no se vayan como en los hoteles, que se van en la operación. Acá son sistemas muy, muy sencillos, basados en tecnología que permiten facilitar y generar menores costos. Y estas gráficas pues, son importantes para que puedan mirar un ejemplo, y es que nosotros, a medida que vamos generando las ocupaciones, si ven en la gráfica a la izquierda, podemos empezar a subir el valor por metro cuadrado sustancialmente y empezamos a llegar a unas ocupaciones en lo que hacemos nosotros es mantenerlo siempre por encima del 90%, ir manejando, pero ir aumentando la tarifa. ¿Y esto qué significa? Que es la de la derecha, generar aumento significativo en los ingresos para los inversionistas. Como les menciono, esto lo que va generando es que el edificio no solo genera beneficios para los inquilinos, es aspiracional. Solo para darles un ejemplo, más del 25% de nuestros inquilinos son orgánicos o referidos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos lo referencian ellos mismos
o se generan por medios simplemente de comunicación, que muchas veces por redes sociales, pero generan unos beneficios no solo en baja de tarifa, no solo en más fácil operación, sino que nos permite ir paulatinamente optimizando y mejorando los resultados. ¿Cómo es nuestro modelo de negocio? Y es lo que les queremos proponer. Nosotros estamos intentando que más del 80% o cercano al 80% de los propietarios de mutuo, de los inversionistas, como gran parte lo quieren es para renta, entren dentro de un sistema que llamamos bolsa común. ¿Cómo funciona esto? Se tiene una bolsa, todos los ingresos entran de cada apartamento, los complementarios, sacamos todos los egresos y se dividen según el coeficiente de los metros cuadrados que ustedes tienen. ¿Cuáles son las ventajas? Que eso permite reducir el riesgo, por ejemplo, de una vacancia. Hay veces uno tiene un apartamento alquilado un año y de pronto le dura 3 meses o 6 meses desocupado y su ocupación o sus números se le descuadran. Acá la idea es que no solo no se afecta tanto por las fluctuaciones que puede tener, pero también los gastos. Entonces, por ejemplo, si uno se le rompe el tubo, pues uno tendría que pagar. Pero en este caso la gran ventaja es que todo está equilibrado y está por porcentajes del coeficiente y eso permite minimizar riesgos muy importantes para los inversionistas que deciden trabajar con nosotros. Nos está funcionando muy bien y la ventaja que tiene eso es que no empieza a generar una competencia entre los propietarios del inmueble. Muchas veces cuando se va a empezar a ocupar un edificio, pues las personas ponen avisos o de se vende o de se arrienda y eso genera que los clientes llamen a todos los avisos y eso genera una competencia. Al nosotros administrarla, lo que pasamos es que empezamos a optimizarlo y lo vamos mejorando con el tiempo, como vieron en las gráficas. Dentro de las proyecciones que les queremos mostrar, y Mutuo nos encanta, porque creemos que tiene una ubicación privilegiada, nos encanta el diseño y realmente creemos que es un edificio diferenciador, es que nosotros estamos calculando alquilar tan solo al 10% más caro de donde estamos. Nosotros estamos, como les mencionaba, abajo de la Caracas, al lado de unos talleres y nos está funcionando bien. Cuando quieran los invito a que lo conozcan. Pero lo más importante es que con un diferencial muy chiquito del delta de la tarifa, lo que nosotros creemos es que una vez ocupado el edificio, que es cuando lleguemos a unas ocupaciones por encima del 90%, debe estar generando entre un CAP, y ya les explico un poquito qué significa, entre un CAP del 7 al 11. ¿Por qué es importante esto? Porque este CAP no está calculado como lo hacemos muchas veces en Latinoamérica, que es arriendo sobre el valor del activo. No, este es el EBITDA, esta es la utilidad operativa, este es el dinero que les entraría mes a mes. Entonces, del valor de su activo, por el 7% y 12, eso es lo que les podría entrar mes a mes. Pero esto es sin la valorización. Entonces, ¿qué es lo importante? Que es intentar que su activo sea muchísimo más rentable en el día a día, sin tantos picos. No es que a veces de pronto tuvieron 15 y después tienen 5, sino muy estable, que les permite organizar sus flujos de caja, que les permita no preocuparse, pero adicionalmente que vayamos valorizando el edificio porque se vuelve mucho más aspiracional para inversionistas, pero también para los inquilinos. Y adicionalmente manejamos diferentes modelos. Nosotros les ayudamos a nuestros inversionistas en caso de que quieran salir de los inmuebles para ayudárselos a vender o en algunos casos Plura los compra. Y eso puede dar lo que llaman tires o retornos sobre la inversión muy interesantes. Si usted lo hace muy rápido, en finca raíz se tiene mayor TIR, pero obviamente se tiene menores múltiplos de inversión. Pero lo importante acá es que dependiendo de lo que ustedes quieren, si quieren renta o si quieren rentabilidad, ocupando el edificio de forma mejor, maximizando sus retornos, se valoriza y eso les permite diferentes opciones de salida si los quieren o si no, lo que permite es una renta muchísimo más estable y les planteamos algunos ejemplos, como les decía, vendiéndolo apenas estabilizado o durando con renta 10 años, pero lo importante es que es un modelo que ya lo hemos probado, que ha generado retornos muy significativos. Estas cifras son conservadoras. En nuestro Plura actual tenemos cifras más altas. Les presentamos estas simplemente para llamar la atención y si ustedes están interesados, pues obviamente les mostraríamos los detalles de cada uno del caso. ¿Qué es importante en este caso? Para poder operar dentro de nuestro modelo lo tenemos que dotar. Dotarlo no simplemente es poner una cama o un televisor, es dotarlo para que sea funcional. Eso no solo quiere decir que tiene unas chapas eléctricas, que tiene sus cortinas, sino que la persona se puede pasar casi que con su ropa. Y eso tiene unas ventajas significativas para lo que les mencionaba de los nómadas digitales, pero también de la flexibilidad que quieren los jóvenes. Esta sería una inversión adicional que tendrían que hacer, aproximadamente es de 30 millones, varía dependiendo del caso, pero nosotros no marginamos sobre esta dotación. Es una dotación que la planteamos, tiene que ser estándar,
obviamente por temas de mantenimiento y operarla muchísimo mejor, pero lo que permite es manejar muchísimo más la tarifa, subirla, pero adicionalmente ser muy eficientes, como lo decía, en su mantenimiento y en su operación. Les doy referentes del periodo actual, son temas con buen gusto, sencillos. Acá estábamos pensando en algunos casos temas más específicos porque el perfil sería un poquito más alto indudablemente por la ubicación y por el diseño del edificio. Pues los gastos de inversiones del inmueble son los normales, que después les paso esto, pero pues básicamente el principal es la dotación. El edificio cubre los gastos operativos, pero la gran ventaja es, como les digo, pues tener mayores rentas. ¿Cómo funcionamos nosotros? Nosotros no ganamos a menos de que haya utilidad operativa. Nosotros hacemos todas las inversiones en los 5 servicios que les dijimos y apenas empecemos a tener utilidades operativas, nosotros cobramos un porcentaje de esas utilidades operativas. Buscamos contratos a 5 años, tenemos opciones de salida porque sabemos que algunos de ustedes son inversionistas y pueden querer salir. Eso lo estamos construyendo obviamente con Darío, pero algo muy importante es que aunque ustedes son responsables de unos elementos de inversión o de cubrir los costos dentro de lo que llama la utilidad operativa, nosotros nos encargamos de todo por ustedes para que no tengan que preocuparse. Adicionalmente, como les estaba diciendo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estabilizamos el activo, generamos unas rentabilidades, lo que llaman en algunos casos, si no tienen deuda los gringos, cash on cash, y es el dinero que van a recibir mensual, más teniendo una ocupación alta, les damos opciones de salida, bien sea porque ustedes quieran vender los activos en algún caso específico y hacer otra inversión, o también nosotros en algunos casos podemos con la operación comprarle los activos si ustedes lo quisieran. Si no, lo que pasa es que simplemente se quedan con un activo rentando, que es un excelente negocio, pero también algo importante es que le damos mucha liquidez al edificio para que funcione muchísimo más rápido y no se generen competencias entre los inversionistas y los propietarios si quisieran salir de un activo. Obviamente lo expliqué muy rápido, lo hice porque esta misma presentación la hicimos el día de ayer y encontramos que habían más dudas y respondiendo como dudas de ustedes y preguntas encontrábamos muchísimo más oportunidades de explicarle el sistema. Entonces me gustaría, si alguno levanta la mano y le puedo dar pues mucho más detalles tanto de la operación actual que tenemos como de lo que estamos pensando con Mutuo. Laura, estás en mute. No sé, Sandra, si tú le tienes que activar. Hola, Laura. No, estamos hablando que tú tienes ocupaciones cercanas o superiores al 95% y la comparación generalmente es contra otros modelos de inmuebles. Por ejemplo, el arriendo tradicional en Bogotá tiene una ocupación cercana al 93, al 90%, nosotros tenemos ocupaciones por encima del 95%. Cuando se tienen hoteles, pues tú manejas dependiendo del hotel, pero ocupaciones en promedio entre un 60 y un 70%. Cuando tú tienes oficinas, por ejemplo, en mi caso yo tengo unas oficinas en la 90 y pues las tuve alquiladas durante 4 años, después 2 años desocupada, entonces la ocupación se me bajó casi como a un 77%. Entonces, básicamente lo que se busca es tener un inmueble que dentro de la bolsa común y con la rotación que se tiene, uno empieza a organizar muchísimo más el pipeline de los inquilinos para que sea muchísimo más alta. Entonces, básicamente lo que queremos decir es que es uno de los activos tradicionalmente y sobre todo en industrias mucho más desarrolladas como la de Estados Unidos, en que es un activo que en renta tiene ocupaciones significativas más altas que otros tipos de asset class, como lo llaman pues, en el mercado inmobiliario.
Sí, correcto, porque nosotros no solo lo hacemos por plataforma, sino, por ejemplo, obviamente, para poder generar comunidad. Te pongo un ejemplo, si tú lo tienes en Airbnb, pues obviamente para nosotros hacer los encajes directos es muy difícil. Pero adicionalmente, pues las personas que se quedan de corta estancia, por ejemplo, 2 días o 3 días, pues no alcanzan a aportar mucho a la comunidad. Por eso es que nosotros intentamos tener la mayoría del edificio para poderlo operar bajo co-living. Generalmente, y es una tradición muy marcada en los casos más exitosos y nosotros lo aplicamos, no mezclamos las dos, ni cortas estancias, sino solo largas estancias. Cuando decimos que el 99% lo que queríamos decir, pronto no fui claro, es que el 99% de los clientes los conseguimos nosotros, pero nosotros no usamos ni Booking, ni Airbnb, ni ninguna plataforma adicional, sino solo lo hacemos directamente. No, no es referido, sino que nosotros lo cerramos. Nosotros cobramos el 18% de la utilidad operativa, cuando exista la utilidad operativa. El edificio cubre todos los gastos de funcionamiento y la administración, pero nosotros no cobramos a menos de que estemos dando una utilidad para cada uno de los inversionistas. Y nosotros somos variables. Entre más seamos eficientes, pues más ganamos. Entre menos sea eficiente el edificio, pues menos ganamos o no ganamos y pues asumimos riesgo como todos los en el negocio. Sí. Hola. ¿La administración te refieres a la administración como de la copropiedad, lo que uno paga tradicionalmente en Colombia? Sí, si nosotros tenemos más del 80% del edificio, está incluida. Los que no están dentro del proyecto porque, digamos, quisieran vivir, como en este caso, como no se les vendió sin necesariamente explicarles que tenían que entrar dentro de la operación, ellos sí tienen que pagar administración, pero obviamente la administración tradicional que pasa en cualquier edificio, que son los mantenimientos de los ascensores, la celaduría, etcétera. Ese es el quinto punto que nosotros hacemos en la operación, que es administrar el bien inmueble. Algo importante, Natalia, para resaltar ahí es que en la administración, cuando uno está en un edificio, uno generalmente, obviamente, no solo cobre los costos directos, sino les cobran unos fees independientemente de cualquier cosa, bien sea por la persona que lo administra o la empresa que lo haga. Lo que hacemos nosotros es que estos costos directos pues, son inherentes al edificio, pero nosotros variabilizamos nuestra administración para que esté incluida dentro del fee de operación cuando se opera bajo co-living. Y vuelvo y repito, si alguien no decide participar por X o Y razón, pues lo que se hace es que estas personas, pues sí pagan obviamente lo que la copropiedad decida y se defina para la administración, al igual de todos. Pero dentro de los modelos y los números que nosotros les ponemos acá, es EBITDA, es utilidad operativa. Entonces está incluido la administración, o sea, usted no la tendrían que pagar, está incluido los servicios públicos, está incluido el predial y eso les ahorra pues significativamente unos costos porque, vuelvo y digo, esto sería como el dinero de flujo que les entraría a ustedes directamente por el edificio, más la valorización, que es un tema muy importante, que es uno siempre lo calcula en la rentabilidad inmobiliaria y son los dos componentes más importantes que pues muchas veces uno debe mirar cuando va a hacer unas inversiones. ¿Ok?
El primer punto, que es algo muy importante, en este caso, si nos los dan en administración, no lo pueden utilizar esporádicamente porque no podemos garantizar que esté libre en esas fechas. ¿Sí me entiendes? Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tú tienes el 501 y nosotros lo tenemos alquilado en un contrato de un año, pues no podemos garantizar eso, entonces no está diseñado para la ocupación directa de los inversionistas o de los propietarios, sino lo tendrían que hacer vía siendo inquilinos, que de pronto no sería el mejor caso porque tendrían los 3 meses, entonces en ese caso no se puede manejar, es muy difícil que encaje exactamente. Con el resto del tema, si ustedes lo quieren vender, precisamente es uno de los puntos que estamos negociando con Darío, porque obviamente como ustedes tienen la libertad 100% de venderlo, porque es una matrícula de ustedes, estamos mirando cómo manejamos el tema para que ustedes puedan, bien sea o informarle al inversionista, que puede ser una de las grandes salidas, como les mencionaba, que es una de las grandes ventajas que han logrado, y es que uno se lo pueda vender a un inversionista, pero también estamos viendo la opción para que ustedes puedan retirarse y no tengan que durar los 5 años y en caso de lo que lo vendieran. Felipe tiene pregunta. Bien, obviamente por el primer ejercicio, porque como les digo, esto se comercializó antes de que entráramos, en los nuevos proyectos que se están comercializando ya está pues muy estandarizado y es muy fácil. Entonces, obviamente acá se hizo como unos totales, pero dentro de los números está calculado todos los temas que tú mencionas. Está calculado la administración, una dotación que variaría un poco dependiendo obviamente de cada apartamento. Adicionalmente, está calculado el tema de reserva de CAPEX, que es una reserva que se hace muy importante para poder manejar cuotas extraordinarias y reposiciones. Entonces, ahí sí se está protegiendo. Pero en este edificio específico estamos esperando mínimo lo que llaman, vuelvo y digo, un CAP o un cash on cash. En este caso, si no tiene deuda, es del 9% más valorización, ¿no? Esto es un tema importante resaltar, que en estos cálculos, como lo menciono, que yo lo digo, es de utilidad operativa. Entonces, esto ya incluye la administración, los servicios públicos. Adicionalmente, los servicios públicos incluye mantenimiento y toda la administración. Entonces, en este caso, los que entran dentro del modelo, pues eso es la rentabilidad que deberían estar esperando. Oh, perfecto. Nosotros lo que intentamos desarrollar en los edificios, y pues obviamente los que estén interesados, vamos a hacer unas visitas después de que le cuenten a Sandra, vamos a hacer unas visitas guiadas y mostrarles un poquito. El eje comunidad pues no es solo simplemente como decir que sean amigos, es algo muy importante, es básicamente que no solo el lugar se presta para la interacción, sino que adicionalmente se facilitan ciertos temas, principalmente en los ejes que más hemos encontrado en nuestros perfiles que son interesantes. El primero es en un tema de emprendimiento y de negocios. Adicionalmente, trabajamos mucho en el tema cultural, de hobbies y deportivo y social. Entonces, les pongo ejemplos. Los miércoles, por ejemplo, hay yoga. Muchas veces, por ejemplo, este es en el barrio San Felipe, entonces hay unas salidas de arte, sobre todo cuando hay eventos o visitas a galerías. Adicionalmente, en el gimnasio, entonces, hay unos ciclos de CrossFit o de funcional en unos horarios, y eso genera unos vínculos entre las personas, pero lo que se busca es que la interacción sea gestionada desde nosotros como administradores, pero también que la comunidad lo haga.
esto es muy importante porque yo participo, no vayan a pensar que es una recreación, sino yo decido si participo. Entonces se dan charlas de emprendimiento, se han dado temas de pitch, presentan proyectos, tanto de todo tipo, por ejemplo, presentan proyectos inmobiliarios, presentan proyectos de emprendimiento, algunos prestan servicios, por ejemplo, tenemos muchos programadores, diseñadores, entonces todo eso lo que generamos es una comunidad que se presta unos beneficios que la persona decide cuándo participar o no, pero permite una interacción que genera valores agregados significativos. Pero eso es bien importante de pronto que si quieren conocerla, me encantaría que fueran a Plura como para que lo vivan y vean que esa interacción puede ser mucho más activa de lo que creyéramos, pero la gran ventaja es que es útil, ¿no? Entonces, yo decido si participo, cuándo participo y obviamente lo hago según mis beneficios y lo que yo busco como persona, pero sí se cura y como nosotros hacemos la colocación y el mercadeo es por nosotros, entonces buscamos ciertas características de personas que encajen muy bien ahí. Entonces, lo que les mencionaba, el perfil ideal nuestro es emprendedor, deportista, es una persona que es viajera, que no sabe de vivir, que tiene ciertos poderes adquisitivos, pero por ejemplo que hace deporte y tiene un tema cultural supermercado. Por ejemplo, en Plura San Felipe específico. Acá tendríamos que buscar seguramente un perfil uno mucho más de pronto ejecutivo, etcétera, pero lo que se busca es un perfil y lo que hacemos en el día a día es estimular que genere vínculos según su conveniencia. Claro, nosotros tenemos una plataforma que es un web app, que pueden entrar vía web para no tener rollos, obviamente, de algunas de las tiendas, pero lo importante es que ustedes entran a un sitio con unos IDs y pueden manejar diferentes situaciones. Los propietarios que pueden ver todo el control del edificio, qué apartamentos están alquilados, a cuánto tiempo, quién es el inquilino, etcétera, y toda es obviamente información de Avias Data que se controla, pero entonces uno sabe específicamente el estado día a día. Sabemos el metro cuadrado, quién se va tal día, qué características es la población que está viviendo en ese momento y todo el control del negocio en términos ejecutivos. Y adicionalmente, eh, además para la comunidad, entonces manejamos todos los temas de la inscripción de visitantes, la reserva de lugares, reservar equipos. Por ejemplo, en el otro edificio tenemos unos hornos de pizza, tenemos, por ejemplo, el asador, tenemos temas de billar, entonces todo eso usted lo controla, pero eso facilita que sea muchísimo más sencillo. Se manejan las PQRs, todo lo que requieran a través de esa app, entonces lo que nos simplifica es la funcionalidad. Y hay un tema después que es una capa administrativa que es muy importante y es que los contratos son digitales, los pagos son digitales. Entonces eso nos permite facilitar y ser muy livianos, pero además la comunicación. Entonces, por ejemplo, a mí me avisan cuando debo pagar la renta, me avisan si voy un día tarde, si voy 5 días tarde, pero además cuando no funciona me empieza a bloquear todos los servicios y empieza a integrar todo para que los inversionistas preserven su inversión, pero para que todo se esté comunicando y sea muchísimo más útil. Si al final tengo un segundito y de las preguntas, si quieren les muestro, pero es bien interesante, es una app que desarrollamos nosotros, nos está funcionando bien, nos abarata los costos significativamente, pero da información al instante tanto a los inquilinos como a los propietarios. Bueno, básicamente incluye todo lo funcional, que es lo normal que uno pondría en un apartamento. Entonces, para ponerte un ejemplo, incluye pues el horno, la nevera, el televisor, pero además la cama, las cortinas, las almohadas y adicionalmente toda la adecuación en términos de lo que se necesita de funcionalidad, en términos de Wi-Fi, seguridad, el control de acceso de los ascensores, el control de seguramente talanqueras específicas que tengamos y entonces se maneja integralmente en términos de la funcionalidad
no solo de lo tradicional que yo pondría en un apartamento, sino de la funcionalidad del mismo edificio. Entonces ahí sí se asemeja más al hotelero. Obviamente tiene unas características muy importantes en términos de su calidad y de funcionamiento. No nos sirve cualquier colchón o cualquier cama, tenemos que pensar en temas de alta duración, hasta incluye toda la decoración en términos de arte gráfico, y los usuarios la pueden intercambiar. Eso por el lado de la inversión, eso es exacto y eso se pasa un presupuesto a la medida para que cada inversionista pueda hacer la inversión si decide entrar dentro del modelo, obviamente justificando, porque hay unos apartamentos más pequeños, otros más grandes, entonces este pronto tiene 2 sillas más, etcétera, y eso pues es importante. Ese mobiliario es de ustedes, entonces en caso de que ustedes se quisieran retirar, pues sería propiedad específica de cada uno de los inversionistas que lo hizo y pues no sería nuestro. Lo que sí está incluido es que nosotros les ayudamos a administrarlo y a mantenerlo en el momento en que estén dentro de la bolsa común. No, si llegamos a un acuerdo, se tiene que pagar es cuando el apartamento entre dentro del modelo de la bolsa. Les pongo un ejemplo, en otro edificio que estamos desarrollando, las personas lo van pagando por cuotas específicas hasta la fecha de la entrega y pues obviamente pues tienen unos plazos específicos. También puede existir la posibilidad, dependiendo de ciertas condiciones, que la operación plural les puede prestar la plata, pero obviamente es unas tasas de interés, entonces pues ahí cada persona puede tomar la decisión y lo que hace es lo va pagando contra futuros ingresos. Sí, después puede, lo único que les mencioné en algún caso, para que a nosotros sea interesante por el tema de la comunidad y poder manejar la administración, nosotros analizamos diferentes características y es entre un 80 y un 85% de los propietarios. Entonces, digamos, si llegáramos a esos números, pues puede funcionar y después tú te podrías vincular, pero en el caso de, digamos, solo el 50% estuviera interesado, en ese caso para nosotros no es viable, entonces al no ser viable, pues simplemente pues no podría pasar, pero es por otra condición, pero uno sí podría hacerlo a futuro en caso dado que viera resultados y le funcionara, ¿no? No, no, acá somos súper exigentes, el periodo para nosotros de estabilización está a llegar a más del 90%. En Plura uno nosotros abrimos en octubre del 2020, que fue pues obviamente una época muy complicada por COVID, paros, todo. Nosotros tuvimos el primer año un 79% de ocupación. Empezamos en octubre con un 6, fuimos creciendo muy rápido. Acá estamos calculando a utilidad operativa llegar muy, muy rápido. En el edificio anterior llegamos al tercer mes. Acá esperaríamos empezar con prealquileres que en el otro edificio no pudimos por el COVID. Entonces, la verdad lo que estamos esperando es que ojalá en 9 meses ya estuviéramos por encima del 90%. No es difícil, en el otro edificio llegamos a los 11 meses, pero pues con unas condiciones muy complejas. Nosotros no pudimos hacer lanzamiento, abrimos con COVID, nos volvían a encerrar, tuvimos paros. Entonces es muchísimo más rápido, pero alguna ventaja grande es que la utilidad operativa, los costos fijos se deben llegar muy, muy, muy rápido. Y esto incluye la parte de la administración. Entonces la gran ventaja es que la idea es maximizar eso lo más posible. Y indudablemente acá tenemos una ventaja grande y es que cuando ya esté mucho más avanzado el edificio, nosotros empezamos a hacer lo que se llama prealquiler. Entonces nosotros empezamos a operar. En el edificio anterior nosotros empezamos de cero porque pues simplemente no teníamos cómo hacerlo antes. No, si no tienen más preguntas, les puedo mostrar la herramienta. Jesús, ¿me puede poner para compartir? Bueno, ya entraste a la comunidad. Este, por ejemplo, es un dashboard muy importante para los inversionistas. Miren, este es activamente como estamos en este momento. Tenemos la ocupación que pueden ver ahí. Pueden ver, tenemos el renroll
y tenemos adicionalmente qué apartamentos de qué tipo, de qué sexo son, qué características, si son de unión libre, solteros, divorciados específicamente. Adicionalmente, pues tenemos un control de qué países son, de qué ciudades son. Si te entras al Renroll de pronto, podemos mostrar todos los usuarios. Es un poco pesado porque está cargado toda la información de los usuarios y de los apartamentos. Entonces yo sé qué usuario es, qué contrato es, cuál es su canon, cuántos días le queda. Además podemos optimizar el check-in y el check-out, entonces sabemos cuántas personas se van a ir en diciembre y los estamos ya prealquilando ya desde este momento. Entonces eso nos da ventajas de intentar nunca bajar de ocupaciones altas. De pronto, André, métete ¿a qué te vas a meter? ¿A comunidad? Entonces, como les mencionaba, miren, tenemos todos los inquilinos, cuándo es la fecha de entrada, cuál es el monto, cuántos días le quedan, si está al día, qué cartera tiene, qué notificación le tenemos que dar. Adicionalmente tenemos formas de pago, cómo es el proceso y eso permite optimizarlo y sobre todo se puede manejar en una buena mezcla como el hospitality, como los hoteles. Entonces nosotros ya empezamos a organizar cuántos apartamentos tenemos que ubicar y podemos organizar eso de la mejor manera para optimizar las inversiones. Entonces nosotros por eso tenemos ocupaciones muy bajitas. Muchas veces un apartamento no dura más de una semana. Nuestra ocupación y los números obviamente generalmente es entre el checkout y el check-in. Sobre todo porque muchas veces hay personas que nos alquilaron ese apartamento. Entonces nos dicen, oiga, yo llego, por ejemplo, el 8 de noviembre. Entonces del 2 al 8 está desocupado, pero son periodos muy cortos específicos. Perfecto. Y si también alguno quiere una reunión personalizada para analizar un poquito los números, también se puede hacer. En este caso lo tenemos general, por obvias razones, pero porque pues no sabemos quién iba a entrar, pero se puede sacar las rentabilidades específicas por cada uno de sus apartamentos. Bueno, muchas gracias de mi parte. Obviamente espero no haberlos aburrido. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, estamos más que abiertos y si quieren visitarla, por favor no lo vayan a dudar. Muchas gracias.